Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz. A tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo amanecieron? Esperamos que todos estén bien y contentos. En este día pidamos al Señor Jesús que nos ayude a ser la sal de la tierra para poder dar sabor a nuestro mundo. Pidamos que obre en nosotros para hacer de este mundo un mejor lugar. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Mis estimados amigos y hermanos, aquí estamos otra vez en un nuevo amanecer. Hemos dejado la cama y nos preparamos para comenzar una jornada más en nuestra peregrinación por este mundo. Oremos pidiendo la bendición de Dios. Señor, muchísimas gracias porque nos das un nuevo día. Pedimos bendición sobre nuestros hijos. Rogamos, Señor, que nos ayudes a conservar la unidad de nuestras familias, la solidez en nuestros matrimonios y podamos, Señor, tener un lugar de refugio en este mundo conflictivo. Por Jesús lo suplicamos. Amén. Hoy vamos a meditar en San Lucas 2:40. Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Así presenta San Lucas el crecimiento de Jesús. Cada día el niño se fortalecía, era más grande y más fuerte físicamente. Cada día aprendía nuevas cosas y se iba llenando de sabiduría. Al mismo tiempo, su carácter se desarrollaba y la gracia de Dios era sobre él. Y esa gracia divina lo convertía en una bendición para todos los que se relacionaban con él. Tras el niño Jesús estaba la bienaventurada María, su primera maestra, quien le enseñó a hablar, le ayudó a aprender a caminar y, como era costumbre entre los judíos, le enseñó a leer en las Sagradas Escrituras. Tuvo tanto éxito como maestra que a los 12 años, cuando llevaron a Jesús al templo, pues esa era la edad en que los niños debían leer una porción de la Biblia y contestar preguntas ante los sacerdotes, Jesús los sorprendió con sus respuestas. Mis hermanos, los padres son los que ponen los fundamentos de la buena educación. Y la educación es el desarrollo continuo de todas las facultades y habilidades. Es mucho más que entrenamiento. Es aprender a obedecer y a colaborar con Dios para la superación personal y para el mejoramiento del medio que nos rodea. Leí la historia de dos cazadores que salieron con sus perros Pontiers, una de las mejores razas de perros para cacería. Uno bien educado y el otro no. El perro sin entrenamiento se echó a correr por el campo ladrando y asustando a los animales. Se metió en el agua y asustó a los patos. Regresaron sin siquiera haber hecho un disparo. Otro día el cazador del perro educado no permitió que su amigo llevara al suyo y el Pontier se comportó como se esperaba. Tranquilo, caminó junto a su amo, esperando órdenes. Cuando llegaron a la zona en donde los patos nadaban, el perro permaneció tranquilo y silencioso al lado de su amo. Llegó el momento cuando le ordenó que fuera a los patos que nadaban y el perro se lanzó al agua nadando
y cuando se acercaba, los patos levantaron el vuelo y pasaron encima de los cazadores, quienes levantando sus fusiles, cada uno derribó una pieza. Los patos cayeron entre los cañaverales, pero el perro fue por ellos y los llevó a los pies de su amo. Los dos perros eran de la misma raza, pero la diferencia es que uno estaba educado y el otro no. La educación ayuda a desarrollar las habilidades y talentos latentes con que Dios nos ha dotado a todos. Por eso debemos verla como una buena inversión en nuestros hijos, que rendirá frutos abundantes en el futuro. Hay quienes la consideran como una pérdida de tiempo o como un gasto innecesario, pero la educación es una necesidad en nuestro tiempo cuando las oportunidades de trabajo se reducen y los más preparados tienen más posibilidades de acomodarse en un buen empleo. Además, la educación es la mejor herencia que podemos dar a nuestros hijos. Es como una herramienta que nadie puede quitárselas y les servirá toda la vida. El dinero y las propiedades pueden perderse por fraude o descuido, pero la educación es parte de la persona y nadie podrá arrebatársela. Otra ventaja de la educación es que eleva la autoestima y la dignidad personal, y eso da lustre y distinción genuinos. Por eso, una de las tareas de los padres es sembrar ideales de superación en los hijos. Hay que inducirlos a pensar en el futuro y soñar en el escenario en el que quieren estar dentro de algunos años. Cuando los hijos adoptan un ideal en la vida y se ponen a luchar por alcanzarlo, es la mejor forma de mantenerlos lejos de la ociosidad y de los vicios. Pues al saber lo que quieren y estar dispuestos a pagar el precio para llegar a donde se proponen, no van a tener tiempo para malgastarlo en necedades. Pero cuando no se tiene un ideal por el cual luchar, los jóvenes se entretienen en cosas sin importancia y toman decisiones que los marginan o los involucran en prácticas contra la salud y la vida. Por ejemplo, una jovencita que llega a los 15 años sin un ideal de superación está más propensa a casarse a temprana edad, sin estar preparada para afrontar las responsabilidades del matrimonio y la maternidad. En cambio, si tiene bien fijo en su mente un proyecto de vida en el que hay planes de estudios de por medio para alcanzar un título universitario, ese ideal la ayuda a dejar para después los noviazgos y el compromiso de matrimonio. Y cuando llega ese tiempo, estará en mejores condiciones para casarse y formar una familia. Tener un ideal es saber qué se quiere y hacer un plan para lograr ese objetivo. El joven que no tiene un ideal es como quien sale al camino sin saber a dónde va. Y quien no sabe a dónde va, no llega a ninguna parte. Hace poco vi una película titulada Manos Maravillosas. Es la historia del mejor neurocirujano del mundo, pues ha logrado hacer operaciones del cerebro exitosas que nunca antes se habían hecho. Ha logrado separar siameses, es decir, niños que nacen pegados el uno con el otro, sin que ninguno de los dos muera. Logró separar a unos siameses alemanes que estaban unidos por la cabeza. Fue un trabajo de 22 horas, con un equipo de 50 médicos y enfermeras, pero la separación de los niños es considerado uno de los milagros de la ciencia médica moderna. Ben Carlson es un milagro también. Nació en un barrio bajo.
Creció junto con su hermano al lado de una madre abandonada y analfabeta, quien les implantó un ideal por el cual luchar en la vida y los convenció de que podían lograrlo. Todos los sábados los llevaba a la iglesia y los niños negros lograron alcanzar mucho más de lo que soñaron. Mi hermana, mi amigo, pon en tus hijos altos ideales y asegúrales que con la bendición de Dios, más el esfuerzo personal, todo se puede. Oremos. Señor, nuestros hijos corren el peligro de no aprovechar bien la vida. Ayúdanos, Señor, a sembrar en ellos altos ideales. Ayúdanos a apoyarlos para que los alcancen, para gloria de tu nombre, para bien de ellos mismos y para satisfacción de sus padres. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Hola amiguitos, bienvenidos al Rincón Infantil de Buenos Días, Señor Jesús. Saludamos a los amiguitos que nos están viendo en la casa. Buenos días. Hoy voy a contarles una historia muy interesante. Cuando Ciro reinó sobre Babilonia, después que él terminó su reinado, Darío, que era el rey de los Medas, gobernó sobre toda esta tierra.
Y él armó un equipo de 120 como gobernadores o secretarios que le ayudaban a hacer las tareas del gobierno. Sobre esos 120 gobernadores puso 3 presidentes. Y uno de ellos, que se llamaba Daniel, estaba por encima de esos otros 2. Daniel ya era un poco anciano para la etapa, para el tiempo en que Darío empezó a gobernar. Era anciano, pero Daniel siempre fue un hombre fiel a Dios. Siempre fue un hombre obediente a Dios. Y él estuvo trabajando en el gobierno de estas tierras por muchos años. Darío, este rey, amaba mucho a Daniel y lo quería mucho a su lado porque Daniel era responsable, era un hombre honesto y amaba a Dios. Pero ¿saben una cosa? Los compañeros de trabajo de Daniel no lo querían tanto y como que se lo querían sacar de encima y siempre estaban tratando de pensar, bueno, ¿qué cosa podemos encontrar que Daniel haga mal para ir a decirle al rey y que lo saque del puesto? Porque en realidad algunos de ellos querían ocupar el lugar de Daniel, porque Daniel era el primero en importancia después del rey. Pero cada vez que pensaban en algo que Daniel hiciera mal, no encontraban nada. Así que un día se reunieron y dijeron, bueno, lo único que Daniel hace es que ora mucho a su Dios y es su vida con su Dios, lo único que podemos encontrar algo. Así que ¿por qué no tratamos de inventar alguna ley y hacemos que esto funcione? Que entonces fueron al palacio y no lo invitaron a Daniel, porque ellos no querían que Daniel escuchara lo que ellos querían decirle al rey. Entonces se reunieron con el rey y le dijeron, mira rey, ¿por qué no sacas una ley especial y firmas un decreto con tu puño y letra y con el sello real? Una ley que diga que nadie puede hacer peticiones u oraciones a ninguno de sus dioses, excepto al rey Darío. Y como el rey Darío era un poco orgulloso, esa idea le pareció un poco interesante. Había tanta gente ahí en el palacio que él no se dio cuenta que Daniel no estaba ahí. Entonces dijo, bueno, muchas gracias, esto es una ley muy interesante, la vamos a escribir y yo voy a poner mi sello real y mi firma. Y así pasó. Él firmó esa ley. Y una ley de Medo-Persia no se podía cambiar. Entonces, los otros secretarios sabían que esto era así. Pasaron los días hasta que Daniel se enteró. Esta ley, ¿saben lo que decía? Que cualquiera que no hacía sus oraciones al rey y oraba a cualquiera de sus dioses iba a ser echado en el foso de los leones. Y la ley tenía la firma del rey y el sello real. Cuando Daniel se enteró de esto, se entristeció mucho. Pero ¿saben una cosa? Él no tenía miedo, porque él dijo, yo no voy a cambiar mis costumbres, yo no voy a dejar de hacer lo que siempre hago. ¿Saben lo que hacía Daniel? Oraba 3 veces al día arrodillado en su cuarto con las puertas abiertas y las ventanas abiertas. Y como él no tenía miedo, siguió haciendo esto. Por supuesto que los compañeros de trabajo, cuando lo vieron, le fueron a contar enseguida al rey y le dijeron, oh rey Darío, hemos encontrado algo muy interesante. Daniel, el principal de tu gobierno, no obedece tus leyes. Él sigue orando a su Dios. Y cuando le contaron esto a Darío, Darío se sintió tan mal porque se dio cuenta enseguida que eso había sido una trampa y que él, por orgullo, había caído en esa trampa. Porque Darío quería mucho a Daniel y no quería que nada malo le pasara. Entonces empezó a pensar y por más que le daba vueltas en la cabeza, él sabía que no podía hacer que esa ley no se cumpliera. Así que al día siguiente vinieron otra vez los secretarios y le dijeron, rey Darío, tienes que poner en funcionamiento esta ley. Y él dijo, bueno, está bien, si Daniel no obedece esta ley, lo pueden traer y lo van a echar en el foso de los leones. Enseguida fueron a buscar a Daniel y cuando lo trajeron ante la presencia del rey, el rey le dijo, ay Daniel, lamento mucho esto, pero yo estoy seguro que el Dios a quien tú sirves te va a librar de los leones.
Daniel no tenía miedo y lo echaron en un foso. ¿Saben ustedes lo que es un foso? Es como un sótano debajo del piso. Había ahí un agujero y echaron a Daniel abajo donde estaban los leones hambrientos y desesperados por comer. Pusieron una piedra tapando el hueco que había en el piso y pusieron un sello en la piedra de tal manera que nadie pudiera ni abrir ni salir. Esa noche, cuando el rey Darío se fue a acostar, se fue a su cuarto, ¿saben? No pudo dormir en toda la noche, daba vueltas y vueltas y no podía dormir, no pudo comer, no pudo dormir, de tan preocupado que estaba por Daniel. A la mañana siguiente, lo primero que hizo Darío fue ir a ver al pozo a ver qué pasaba y dio orden de que quitaran la piedra y lo llamó con mucho miedo: Daniel, Daniel, el Dios tuyo te pudo librar de los leones. Y al ratito se escuchó la voz de Daniel que dijo: oh rey, mi Dios envió un ángel que cerró la boca de los leones y nada me ha pasado. El rey Darío estaba tan contento, así que dio órdenes de que sacaran a Daniel del foso. Y cuando lo trajeron delante de él, el rey lo empezó a mirar de arriba abajo porque Daniel estaba intacto, no tenía ni un rasguño, nada le había pasado. El rey estaba muy agradecido y Daniel estaba muy agradecido también a Dios por el cuidado y la protección. ¿Y saben lo que hizo el rey? Dijo: verdaderamente el Dios de Daniel es el único Dios a quien debemos adorar. Y inmediatamente mandó a que todos esos compañeros que querían matar a Daniel y querían sacarlo de su camino y querían el mal para Daniel, el rey dio la orden de que a ellos los echaran al foso de los leones. Y cuando los echaron en el foso, esos leones que estaban hambrientos y desesperados, se los comieron enseguida. Ningún ángel fue a cerrar la boca de los leones. El ángel cerró la boca de los leones para proteger a su siervo, para proteger a Daniel, porque él había sido obediente a Dios. Esta historia nos recuerda que siempre tenemos que confiar en Dios y saber que Él nos va a ayudar y nos va a cuidar en cada situación cuando nosotros seamos obedientes, mostrando cuánto amamos a Dios. El rey Darío, después de esto, mandó a que todo el pueblo conociera que el Dios de Daniel era el único Dios verdadero. Me alegro de que hayamos escuchado y compartido juntos esta historia. Nos vemos en la siguiente semana. Hasta la próxima, chicos. Después de la meditación de hoy, estoy seguro que nos sentimos agradecidos por haber sintonizado este programa. En pantalla se nos muestran los capítulos de la Biblia para leer el día de hoy. Si usted está siguiendo esta guía, terminará de leer la Biblia en un año. Les deseo un feliz día y les espero para la reflexión del día de mañana.